anger is sin as well. O de mentir, decir, es una mentira blanca, una mentira chiquita con un buen fin. Or to lie and say, well, this is just a little white lie and there's a good end to this. Y pasa muchas veces cuando llenamos aplicaciones para algún trabajo And so many o para algo times muy importante. when we're going to fill out an application for a new job or for something important, No lo van a notar, Oh, they won't no notice. se van a dar cuenta. they won't notice this. Pero hay uno que sí se da cuenta. There is someone in heaven that does Porque esas know. mentiras pequeñas también ante los ojos de ese Dios también son consideradas como pecado. Because those small lies in the eyes of God are considered to be sin. Esas faltas que nosotros llamamos pequeñas, Those faults that we consider to be very small, celos, jealousy, envidias, enviousness, peleas, envy, and enojos, anger, and fight, engaños, deceit. son las cosas pequeñas que van carcomiendo nuestra vida espiritual. These are small things that start eating away at our spiritual lives. Y de repente se hacen una gangrena espiritual And all of a sudden they become a spiritual gangrene que nos conduce a la muerte. that leads us to death. Así que cuidémonos del pecado en todos sus disfraces. So let us be careful, take care of sin in all its phases. Y no nos creamos Let us not believe que el pecado no es tan malo. that sin is not that El bad, pecado es destructivo. that sin in Es itself muy is malo. destructive. It is very Nos bad. afecta espiritual y It moralmente. affects us both spiritually and morally. La Biblia dice en el libro de Romanos, The Bible says in the book of el Romans, capítulo 7 y el versículo 11, hablando de la malignidad del pecado. chapter 7, verse 11, talking about the malignancy of sin. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. For sin, taking occasion by the commandment, deceived me and by it killed me. Esta es una declaración del apóstol This Pablo. is a declaration from the Apostle Paul. Él se consideraba justo, recto ante Dios. He considered himself to be righteous before God. Pero cuando él descubrió su desnudez When espiritual, he discovered his spiritual nakedness, entre los pecadores él se llegó a considerar el primero. amongst the sinners, he considered himself to be the principal, primary sinner. Descubrió que él había sido víctima del pecado. He realized that he had been a victim of sin. Y si como Pablo, tú y yo, And if, as Hoy. Paul, you and I today, no tenemos esa convicción de que el pecado puede dañarnos, don't have the conviction that sin can really hurt us, no vamos a poder vencerlo. we will not be able to overcome it. Si coqueteamos con el pecado, si And- coqueteamos con la tentación, If we mess around with sin and we come close to vamos a temptation, caer muy fácilmente en ella. we will fall pretty easily Pero into el it. segundo consejo But the second es advice este: is the following. considerar Consider que ningún pecado es bueno, that no sin is que good, todos los pecados that all sin son muy dañinos, is bad, malignos, malignant, que pueden arruinar nuestra vida that espiritual can ruin our spiritual y lives nuestra vida and eterna. our eternal life as well. La paga del pecado es For muerte. the reward of sin is death. Ese es el único destino al que nos conduce el pecado. That is the only destiny to which we are led by sin. Muerte espiritual, Spiritual death, muerte física. physical death. Proverbios 14:34. Proverbs 14, verse El pecado 34. es un problema no solo para el ser humano, sino para las naciones de este mundo Sin también. is a problem not just for individuals, human, Y or human Salomón beings, but nations as lo well. presenta de esta manera cuando dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las And naciones. Solomon presented it in the following way. It reads, righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. Hay una verdad que necesitamos dejar clara, There is one truth that we are to clarify. que aunque nuestros corazones han sido liberados por la sangre de Jesucristo, That even our hearts have been freed in the blood of Christ. y aunque la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida está garantizada, And that the presence of the Holy Spirit, even though it is guaranteed, el principio del pecado todavía lucha dentro de the nosotros principle of sin is still struggling within us y libra una guerra contra nuestra alma. and leads to a war with our soul. Cuando
a usted le detectan una bacteria en su cuerpo When bacteria is detected in your body, y el médico le da el antibiótico para contrarrestar esa and bacteria. the doctor gives you the antibiotic to overcome this Ha bacteria. pasado muchas veces que la persona terminó su tratamiento y la bacteria todavía está ahí. Oftentimes, it happens that someone has concluded their treatment and the bacteria is still there, alive. Así es el pecado. And that is how Tan sin is. resistente So resistant que si no hacemos cuidadosamente el tratamiento espiritual, that if we don't follow Él no nos va a dejar carefully tranquilos. to the T this treatment, He will not leave us alone. Tan cierto que Pablo dijo un día, después de su conversión y su vida de relación con Jesús, It is so certain that Paul even said one day after his conversion and his close relationship with Jesus, él dice, yo descubro he says, I have found out que en mí, that within me, el bien que quiero hacer, the good that I want to do, no lo hago. I do not do it. Y el mal que no quiero And hacer, the evil thing that I do not want to do, eso es lo que hago. that I do. Es así de maligno el pecado, That is how malignant sin is. que no nos va a dejar tranquilos. And it will not leave us alone. Ni cuando vamos a dormir el pecado nos deja Not tranquilos. even when we're sleeping does it leave us La alone. tentación nos acompaña a todos lados. Temptations are with us everywhere. Abramos nuestros ojos. Let us open our eyes Aceptemos la malignidad del pecado and accept the malignancy of sin. y reclamemos las promesas que Jesús nos ha dado para derrotar al pecado. Claim those promises that Jesus has given us to overcome sin. El primer consejo, ¿cuál era? The first advice, what was it? Recordar que, Remember what? Promises to overcomers. a ver lo que estamos en el culto. Parece que Those of us who are estamos here, please. enchufados It aquí seems en el that we're servicio. not plugged into the Primer service. consejo, The first advice, recordar to las remember promesas para los the vencedores. promises for the El overcomers. segundo consejo, The second one, aceptar que accept what? el pecado es malo, That sin is evil. que el pecado es malo. That sin is evil. Tercer consejo, Third advice, huya, flee. escape por su vida. Flee for your life. Ese es el consejo. That is the advice. Si nosotros no hacemos resistencia, If we then become resistant, vamos a ser presa fácil del pecado. if we don't become resistant, then we will be an easy prey. Voy a for sin. preguntar a mis hermanos jóvenes, a los jóvenes y adolescentes, The young people here, ¿cuál the es el adolescents as ejemplo well. que tenemos en la What Biblia? is the example that we have in the ¿Qué Bible? persona What person que huyó ante el pecado? that fled from sin? Jóvenes, a ver, Young dejemos que people, los please. jóvenes piensen y respondan. Let the young people think and El answer. personaje de la Biblia que huyó ante el Character pecado. in the Bible that fled from sin. Christopher, Christopher. José, muy Joseph, bien. very good. José en Egipto, Joseph in Egypt. la esposa de su jefe, The wife la of his esposa de su master, amo, lo tentó un día, tempted him one lo day. invitó a pecar. She invited him to sin. ¿Y qué hizo José? And what did Joseph do? ¿Se sentó a conversar con Did he ella? sit down to talk to her? No, pero No. mira, si cometemos esto, If we do this, tu esposo se va a enterar. then your husband is going to find ¿Qué va a out. pensar él de mí? What is he going to think of me? Voy a perder mi I'm going to trabajo. lose my job. Él no se sentó a discutir los pros y contras de He la didn't sit situación. down to consider the pros and the cons of this situation. Lo primero que él hizo fue huir. The first thing he did was flee. Al punto que la mujer se quedó con parte de su ropa en las manos cuando él To the escapó. point that the woman stayed with part of his clothing in her hand. ¿Es eso lo que hacemos Is that what we do cuando la tentación se nos presenta? when temptations present themselves? Pensemos en José Let us think of y Joseph. huyamos también ante las mínimas tentaciones que se presenten en nuestra And vida. let us flee from these small temptations that find themselves in Huir, our lives. escapar, correr, esto es lo que Flee. tenemos que We are hacer. to flee, we are to run, escape. La Biblia dice en Primera de Corintios, The Bible says in 1 el Corinthians, capítulo 10, chapter 10, versículos 13 y 14, la primera verses parte. 13 and 14, the first part of verse 14. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana, No temptation has overtaken you except such as is common to man. pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más
de lo que podéis resistir. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. But with the temptation will also make the way of escape, that you may be able to bear it. Y el consejo dice, por tanto, amados míos, And then the advice huid. is, therefore, my beloved, flee. Memoricemos esa palabra en Let nuestra us mente. memorize these words in our mind. Huye, escapa Flee, ante escape. cualquier mínima insinuación de Satanás que When tú we sabes que te va a conducir al come into pecado. contact to any small thing from Satan that we know will lead us to sin. Si eres tentado a mentir, If you're tempted to lie, huye y diles, no Flee. cuenten conmigo and tell them para no, su plan. don't count with me. I'm not Si eres tentado a tomar algo If you're que no tempted es to tuyo take porque estás something solo y that's lo not your necesitas, own, and you're alone and you need it, huye, flee. no te metas en problemas. Don't get into trouble. Si eres tentado a escribir algo en tu teléfono a If you're alguien tempted to write something on your que phone to sabes que le va a someone hacer daño, that you know that you will que hurt lo vas a herir, that person, huye. flee. Cierra ese teléfono y no lo hagas. Turn that phone off and don't do it. Hay muchas cosas chiquitas There are many small en things las cuales el diablo quiere entramparnos, in which the devil wants to entrap us. pero seamos más sabios que el diablo Let us then be more wise y huyamos and let us y flee. escapemos. And let us flee. No importa si la gente nos dice, oh, eres un cobarde, It doesn't matter if somebody says, "Oh, you're a coward," o la voz de la conciencia que el diablo nos esté diciendo, no huyas, no desaproveches la or oportunidad. the voice of our conscience that the devil is telling to us, don't flee from this A nuestros opportunity." jóvenes hoy en día se les presentan negocios fáciles para hacer mucho dinero. To our young people today are presented many businesses that to help them make easy money. Lo que hoy se llama trabajo fácil. That is called an easy job. Today. Llevas este encargo a tal lugar y tienes tanto de dinero. Take this thing to a certain place and you'll get this much money. Huye. Ese Flee. es el consejo. That is the Huye. advice. No importa Flee. cómo te llamen. It matters not what they call you, Huye. but flee. Y vamos al último consejo. Let us go to our El last cuarto consejo point of preparado para el advice. servicio de The hoy. fourth one for today. No sigas a la mayoría. Don't follow the crowd. A veces nos metemos en grandes problemas y en pecado porque Sometimes- seguimos a la mayoría porque creemos que la mayoría tiene la We razón. find ourselves in great problems and difficulties because we follow the majority. We follow the crowd because we think that the majority is right. Y esto pasa generalmente con nuestros muchachos en las escuelas And hoy. this happens primarily with our children at school. No queremos pertenecer a la minoría We don't want to be part of that small minority porque no queremos quedar en ridículo, en vergüenza ante los demás. because we don't want to be ridiculed or ashamed. La Biblia es muy clara en relación a esto. But the Bible is very clear in relation to Y lo this. dijo el mismo Jesús And Jesus himself en said San it. Mateo 7, 13 y In 14. Matthew chapter 7 verses 13 Para and 14. responder por qué camino va la mayoría. To find out which way or which path the majority takes. Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Jesus Porque said, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesus said, enter by the narrow gate, for wide is the gate and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it. Because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. Esta fue la conclusión que Jesús hizo al Sermón del Monte. This was the conclusion that Jesus made after preaching on the mount. Primero Jesús les presentó el estilo de vida que debían y que debíamos vivir nosotros también hoy. First of all, Jesus presented unto everyone, and also to us today, the style of life that we are to have. Y Jesús les dice, aunque esas cosas sean difíciles, And Jesus said, even though these things may be difficult, ese es el camino correcto. that is the correct path. Ese es el camino que deben andar. That is the path that you are to walk in. Y Jesús dijo, por ese camino And Jesus said, through that path, van a caminar muy pocos. very few will walk.
Muy pocos. Very few. Pero los que ignoran ese estilo de vida espiritual But son those muchos. who ignore that spiritual way of life are many. Ellos son los que transitan por el camino ancho. They are those who are walking through that wide path. Según el pensamiento de Jesús According to Jesus' y thought, a lo que hemos leído aquí, and according to what we have read here, la mayoría se equivoca. the majority is wrong. La mayoría se equivoca. The majority is wrong. Pero nuestro mundo está tan confundido que cree que siempre la mayoría tiene la razón. But our world is so confused that it thinks the majority is right. ¿A quién le hacemos caso? Who do we pay attention ¿Al to? concepto de Jesús To the concept of Jesus o al concepto humano? or the human concept? ¿Al concepto de Jesús The concept of Jesus o a lo que piensa mi familia? or what my family thinks ¿O a lo que piensan mis or what amigos? my friends think? Moldeemos nuestro pensamiento al pensamiento de Jesús. Mold our thoughts unto the thoughts of Jesus. Y si Él dijo que son pocos los que hacen el And bien if he said that few are they who do good, y la mayoría son los que hacen el and mal, that the majority are those who work evil, cuidémonos de la mayoría let us be careful to not follow the y tratemos majority. de caminar con los pocos, And let us try to walk with that minority, con los pocos, con los que hacen el with bien. the few. No sigamos a la mayoría Let us entonces. not follow the majority then. Vamos a evitar Let us el then pecado, avoid la sin derrota and y la muerte eterna. also eternal death. Una cosa muy común en nuestro mundo occidental. That is very common in our Western world. Tener relaciones sexuales sin estar casado. To have sexual relationships with somebody without being married. Si se hace una encuesta, If we do a survey, we conduct a survey, la mayoría va a tener la razón en esto. we'll be right in this. Pero ¿qué dice la Biblia But sobre what esto? does the Bible tell us? Que eso es pecado. That that is sin. Con esto probamos que la mayoría está equivocada. With this, we are proving that the majority is wrong. Otra cosa, Another thing. para la mayoría de la sociedad, For the en nuestra majority sociedad, of our society, cometer una mentirita no to es malo. lie, just a small lie, it's not bad. Pero ¿sabían ustedes que por una sola mentira But did you know that because of one lie, nos podemos perder todas las recompensas del cielo? we can lose all the rewards from heaven? Una mentira que no haya sido confesada, por supuesto. A lie, of course, that has not been confessed. Porque todos hemos caído alguna vez en la mentira. Because we have all fallen in a lie. Pero el secreto está en confesar la mentira, confesar nuestro pecado But the secret is found in confessing this sin, y confessing apartarnos de our ese pecado. wrongdoing and departing from it. El gran maestro Jesús nos dice, cuidado, The great master, Jesus no Christ, said, sigas a la mayoría. be careful, do not follow the majority. No sigas como las ovejitas a lo que hoy te promueven los medios de comunicación. Don't follow as small sheep those who are giving you all this social media. No sigas el pensamiento moderno, la corriente Do moderna. not follow the modern current or the modern thought, Aférrate a la palabra de Dios. but hold on to God's word. Que esta sea tu única guía, Grasp Señora. it, and may this be your only guide. Y voy a concluir mi mensaje And I will conclude my message leyendo Santiago 1:12 y algunos otros versículos by que tengo aquí. reading from James 1, verse 12, and some other verses I have here. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Blessed is the man who endures temptation, for when he has been approved, he will receive the crown of life which the Lord has promised to those who love him. 2 veces bendito, 3 veces bendito el que soporta la tentación. 2 times, 3 times blessed to whom supports or overcomes temptation. Así nos considera Dios. That is what God considers us to be. Y el libro de Hebreos, el capítulo 12:1. And in the book of Hebrews, chapter 12, verse 1, Otro consejo. some more Por advice. tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia,
y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Quitémonos el peso del pecado que llevamos sobre nuestra vida. Let us remove that burden of sin that we carry in our lives. Jesús dice, venid a mí, Jesus says, "Come unto me, los que están cargados por el ye pecado, who are burdened and heavy laden by sin, yo los haré descansar. and I will give you rest." Solo hay descanso en Jesús. There is only rest in Él quiere Jesus. tomar nuestros pecados. He wants to take our De hecho, sins. ya los tomó. And actually, he has Cuando taken murió them. en la cruz, cuando presentó su sacrificio por esta raza humana. When he presented his sacrifice for this human race. Isaías 53:6 In Isaiah dice, 53 verse 6. todos nosotros, incluyendo los que estamos sentados aquí en esta It mañana, says all, including all of us, even that are sitting here. todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. All we like sheep have gone astray. We have turned every one to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. Hace 2000 años, cuando 2000 Jesús years fue colgado en la cruz, Ago, Jesus was then nailed él, on the cross, él ya pagó la multa por nuestros pecados. and he has paid this violation for our sin. Él pagó la cuenta. He paid the debt. Solamente nosotros hoy debemos reclamar el comprobante de ese pago, nada más. We just have to show proof of this payment. Poner nuestras cargas sobre él y recibir el comprobante de esa We just transacción. have to take our burdens, give it to him, and we'll receive proof of that No transaction. es nada complicado. It is nothing. Solamente es un acto de valor y de fe. Just an act of courage and faith. ¿Qué nos cuesta? How much does it cost? Pero a veces acariciamos tanto y nos gusta tanto el pecado But sometimes we caress and we love sin so much que no nos importa lo que Jesús haya hecho por ese pecado. that it really matters not to us what Jesus has done for that sin. Preferimos seguir acariciando y amando ese We pecado, prefer to continue loving and caressing that sin, no importando el dolor que Jesús pueda sentir por esa acción mía. not caring about the pain that Jesus may feel because of my actions. Huyamos del pecado, Let us flee. despojémonos del pecado Let us leave aside sin, y crucifiquémonos juntamente con and let us Jesús. be crucified together with Y Jesus. así podemos morir al pecado. And then we will die to sin. Voy a terminar leyendo este saludo que Pablo usó para los hermanos de Galacia. I will conclude by reading this greeting that Paul gave unto the brethren of Galatians. Gálatas 1, 3 al 5. In Galatians 1 verses 3 to 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. In Galatians chapter 1 verses 3 to 5 it reads, Grace be to you and peace from God the Father and from our Lord Jesus Christ, who gave himself for our sins that he might deliver us from the present evil world, according to the will of God and our Father, to whom be glory forever and ever. Creo que copié mal el versículo, I copied No, es the el wrong de verse, Gálatas. I'm sorry, it is in pero voy a leer Galatians. Gálatas 1, But 3 I al will read 5. Galatians 1 verses 3 to 5. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amen. It reads once again. Sí. Ok. Tomemos este regalo de Jesús para nosotros. Let us take this gift of Jesus for ourselves. En esta salutación In this encontramos
la confirmación que necesitamos escuchar hoy. We find the confirmation that we need to listen to Que today. Jesús se entregó por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. That Jesus gave himself to free us from our current modern world. Lo que hizo Jesús ya por What nosotros Jesus has done for us already es lo que hoy nos sirve como arma is what para serves derrotar al pecado en este siglo as a mal. weapon to overcome sin in this time of evil. No olvidemos estos consejos valiosos que hemos recibido de su palabra. Let us not forget the advice that we have received from his word. Cuando la tentación se acerca a nosotros, That when temptation comes close to us, pensemos en las promesas we may think upon the hechas para los promises que vencen. made unto those that overcome. En segundo lugar, Second of all, ¿cuál era el segundo what is the consejo? second advice? Aceptemos que el pecado es muy malo Let us accept that sin is very bad, y que puede destruirnos. that it can destroy En us. tercer lugar, And third of all, huyamos, let us flee. corramos. Let us flee, let us run. Y en cuarto lugar, And fourth el último consejo and last que hemos visto, tip or advice that we have read, no sigamos let us not a la mayoría, follow the majority. sigamos a la minoría, Let us follow the que quiere minority servir y agradar a Dios. that wishes to serve and please God. Apliquemos estas cosas en nuestra Let vida us apply these things to our y personal lives. disfrutemos la vida And let us enjoy life junto con Jesús. together with Jesus. Amén. Amen.